Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Ocho y cuarto de la mañana, tertulia de mercados en marcha para empezar la semana aquí en Capital Intereconomía y en los mercados. Semana que comienza hoy con esa reunión de ministros en Europa, con en geopolítica negociaciones sobre la guerra en Ucrania, en Arabia Saudí y sobre el alto el fuego en Doha. Tenemos ya esos datos en Alemania que les contábamos, esa producción industrial que ha salido mejor de lo esperado, subida en enero del 2%, se esperaba un incremento del 1,5% y caída de las exportaciones alemanas para comenzar el año del 2,5%. En el foco puesto miércoles ese dato de IPC en Estados Unidos, inflación. Vamos a ver qué sale y cómo lo recibe la Reserva Federal y cómo lo reciben las bolsas. Miércoles también cuentas de Inditex y, ojo, en el foco, sector del automóvil, porque tenemos cuentas esta semana de Volkswagen, de Daimler, de Porsche y de BMW, sector del automóvil que no ha sido uno de los que más fácil lo ha tenido en los últimos meses. Vamos a analizar todo esto y más cosas en nuestra tertulia de mercados hoy en femenino, celebrando ese, con un poquito de retraso. Ya saben, los cumpleaños no hay que celebrarlos antes, que dicen que da mala suerte, hay que celebrarlo después. Así que como el sábado fue fiesta, nosotros celebramos hoy nuestro Día de la Mujer, hablando de mercados en femenino. Lo hacemos con Belén Ríos, que es jefa de ventas de Safa Sarasin. Belén, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo va todo? Pues de lunes, tampoco te voy a decir. Están los lunes muy divertidos, hay que cogerlos con, sí, además el lunes divertido. O sea. Hay que cogerlos con muchísima fuerza. Susana García, que es directora de ventas para Latam e Iberia en el Júpiter Asset Management. ¿Qué tal está, Susana? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos ¿Qué días, tal va muy bien. todo? Bien, fenomenal. Descansada, para ser lunes empezarlo pilas así cargadas, no está mal. bien. Venga. Patricia Malpeceres, Sales Director en Allianz Bernstein para Iberia. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues, ¿Bien? Muy bien, también desayunando fuerte para ver lo que nos trae la semana. Perfecto. Rocío Poquet, Institutional Sales de DIPAM para Iberia y Latinoamérica. Muy buenos días, Rocío. Buenos Bienvenida. días, ¿qué tal? También bien, ¿no? Sí, Bien. de lunes con fuerza para toda la semana. Yo voy a empezar sin anestesia, preguntando si luego hablamos de oportunidades de inversión, de todo cómo pueden afectar, cómo está la tipos, las previsiones, lo que pueden hacer los bancos centrales, qué hacemos con las carteras. ¿Estados Unidos va a entrar en recesión, sí o no? Se lo preguntaban directamente este fin de semana a Donald Trump en la Fox, y mira que Donald Trump no es una persona que dude a la hora de contestar, pues ha dudado. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. No me gusta hacer predicciones sobre eso. Hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande. Estamos trayendo de vuelta la riqueza a Estados Unidos y eso es algo que lleva tiempo, decía el presidente de Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido la respuesta, Rocío? Bueno, a ver, ¿Y cuál es tu sensación de lo que pueda pasar en la economía estadounidense este año? Bueno, a ver, nosotros desde DIPAM lo que pensamos es que al final es un tiempo de ajuste de la economía americana. Lo que sí que está claro es cuando miramos a los resultados empresariales de las empresas, siguen sorprendiendo al alza tanto a nivel de ventas como a nivel de beneficio por acción, ¿no? Por lo tanto, sí que hay solidez a nivel empresarial, sobre todo en los resultados del último trimestre. Lo que sí que está claro es que estamos viviendo un periodo de adaptación un poco en los mercados. Sí que vivimos un rally en Estados Unidos a final del año pasado y todo el mundo estaba comprando empresas del momentum en Estados Unidos. Y ahora sí que vemos que un poco con esta volatilidad, esta incertidumbre que viene a través de Trump, pues se está reajustando el mercado y hay sobre todo muchos inversores minoristas que están recogiendo beneficios, ¿no?, de toda esa subida y se están saliendo y luego se están reajustando las expectativas de crecimiento de algunas de las empresas y por lo tanto es un momento de volatilidad y de incertidumbre, pero eso no significa que no sigan habiendo oportunidades en el mercado americano. Vamos a ir a buscarlas, pero ¿recesión en Estados Unidos sí o...? Es pronto para decirlo. Un poco Trump, bien. Patricia. Nosotros la verdad es que, bueno, coincido sobre todo con el tema de la incertidumbre y la volatilidad, que es lo que está trayendo tantísimo ruido de mercado y al final eso hace, bueno, pues que tanto compañías como instituciones, como países, pues se queden más paradas a la espera de qué es lo que puede pasar. Nosotros de momento no lo vemos, seguimos viendo ese escenario de aterrizaje suave, de desaceleración económica de una manera cíclica sin que llegue a haber recesión. Seguimos viendo la economía de Estados
Estados Unidos, que aunque está desacelerando, pero crece por encima que otros mercados desarrollados, como puede ser Europa o puede ser Japón, crece ya a niveles por encima de antes de la pandemia, y eso pues le pone en un punto de ventaja. ¿En qué se basa? Pues se basa también en un consumo que sigue fuerte, aunque es verdad que empieza a dar determinados signos de debilidad, pero el mercado laboral está ahora el 4,1% de desempleo. Para nosotros eso es un mercado laboral en equilibrio que ni aporta ni quita inflación, y como bien decía Rocío, los resultados empresariales siguen siendo buenos. Por tanto, nosotros, dentro de que es verdad que hay muchas incertidumbres, que estamos cambiando el paso continuamente y no sabemos a qué atenernos y eso hay que mirarlo continuamente, pues de momento que creemos que estamos desacelerando, pero no recesión. Susana. Pues nosotros desde Júpiter no tenemos visión de la casa, pero sí que es cierto que la visión de nuestro equipo de renta fija, que digamos que es el más grande de la gestora, somos un poco más contrarian con respecto a esto. O sea, nosotros de verdad pensamos que no descartamos recesión. Sí que vemos unos datos en Estados Unidos que son más débiles de lo esperado, sobre todo de lo esperado con las previsiones que había para el 2025. Partimos también de años como el 2023-2024, que claro que las expectativas no eran tan altas y sin embargo pues nos han sorprendido todos los datos, con lo cual el 2025 sí que han empezado con unas expectativas muy altas. Lo que sí que pensamos es que da bastante margen para que haya sorpresas negativas. Entonces, con los datos, pues incluso el viernes, ¿no? Con los datos de empleo, que sí que han sido más débiles de lo esperado, nuestros gestores piensan que hay nubes grises en el horizonte, ¿no? Esto, entre datos de empleo que en verdad solo para todos los sectores, pues bueno, como el healthcare y educación, si quitamos todo eso, sí que los vemos más débiles. Luego también vemos que hay mucho más endeudamiento, más impago. Entonces, todos estos datos sí que nos llevan a una desaceleración económica bastante importante, con lo cual, pues eso, recesión no la descartamos. ¿Belén? Pues nuestra visión es un poco mezcla de todo lo que hemos oído hasta ahora. O sea, por un lado, sí que es cierto que vemos unos ingresos sólidos y que están saliendo resultados que están bastante bien, pero por otro lado, estamos en línea con lo que comentaba Susana ahora. Los datos del mercado laboral sí que nos parece que están empezando a ralentizarse, por un lado, y por otro lado hay un factor que es importante en el caso del inversor americano, que es el impacto que tiene la renta variable en el consumo. O sea, al final, estaba leyendo por primera vez en la historia, el 50% del consumo lo está ejerciendo el 10% de renta superior en Estados Unidos, que es un público súper... es un público reducido y mucho más sensible a pérdidas en renta variable. Sí. Con lo cual habrá que ver cuánto le impacta estas pérdidas en renta variable a la predisposición del consumo. Pero dice Trump que él no está mirando el mercado, lo decía la semana pasada. Uh-huh. No ¿Lo termináis de creer o no? Que lo dice con la boca pequeña. Yo creo que lo está mirando claramente. Exactamente, sí. Igual con los aranceles, ¿no? De repente las bolsas caen y a lo mejor pues hace una pausa, ¿no? Una cosa. Programa, ¿no? Exactamente. Sí, yo no me lo creo, ¿no? Que va diciendo y luego va viendo también cuáles son, cómo se va transmitiendo todo lo que dice el mercado. No es verdad que tenemos como igual dos fuerzas un poco que chocan. Por una parte, pues tenemos todo el tema de la potencial desregulación y bajadas de impuestos, que eso es más pro crecimiento. Pero por el otro lado tenemos todo el tema arancelario que está continuamente cambiando la dirección, incluso las políticas de inmigración, que al final eso es un tema anticrecimiento, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que va a vencer? ¿Cuáles son las fuerzas que van a vencer? Pues depende cómo se lleve a cabo cada una de ellas, que es lo que muchas veces no tenemos claro o dice una cosa y luego dice la contraria. Bueno, lo que sí está claro es que al final es un periodo de muchísima volatilidad, ¿no? Con lo cual, cada vez que Trump lanza un mensaje, pues sí que está pendiente un poco de los resultados que vaya teniendo en los mercados. Así que iremos viendo, porque no solo depende únicamente de él, sino también depende un poco de la respuesta que le están dando. Entonces, a ver cómo evoluciona. Y en medio de todo esto, la Reserva Federal. Hablaba Powell el viernes, vamos a ver qué sale del dato de pasado mañana, de la inflación de febrero en Estados Unidos. Powell, ya sabéis, Trump, ya sabéis, partidario de bajar tipos. Powell dice que no tiene prisa. We do not need to be in a hurry
No necesitamos apresurarnos, estamos bien posicionados para esperar mayor claridad. La política no sigue un curso predefinido, si la economía se mantiene fuerte, pero la inflación no avanza de manera sostenida hacia el 2%, decía, podemos mantener una postura restrictiva por más tiempo. ¿Va a ser el dato de inflación esta semana, Belén, el que va a mover a los mercados? ¿O vamos a estar a golpe de tuit, o a golpe de entrevista, o a golpe de discurso de Trump? ¿Cuánto de importante es ese dato y qué podemos esperar de él? ¿Cómo puede afectar en el corto plazo a las bolsas, que van a estar los inversores muy pendientes? Yo creo que va a ser muy importante. Realmente al final es una señal clara de cuánto está... es un dato real, ¿no? Con lo cual tampoco es... previsión, pero sí que es cierto que te va a dar una sensación de hacia dónde va el tema. Hay dos temas fundamentales que van a influir. O sea, por un lado el tema aranceles, pues va a seguir ahí. O sea, recíprocos contra la UE, contra México y Canadá. Pero bueno, aparte del dato de empleo, sí que hay ciertos datos, del dato de IPC, hay ciertos datos como son el dato de empleo, las solicitudes de desempleo, del subsidio de desempleo iniciales, que será el martes, la creación de nuevos empleos, que es el jueves, que son importantes también, y el viernes la confianza de Michigan. Sí, la verdad que es una semana interesante. Sí. Susana, ¿vosotros qué veis para esta semana? Pues nosotros igual, va a ser lo igual, más importante. Sí, vemos que el dato de IPC va a ser muy importante. La previsión probablemente nosotros pensamos que igual va a ser también un poco más decepcionante de lo esperado. Las bolsas es verdad que están todavía viviendo la resaca de la semana pasada, tanto del tema de los aranceles, que esta semana igual también será protagonista, como de los datos de empleo del viernes, más ahora este dato del IPC. Y en base a eso yo creo que la narrativa un poco desde la semana pasada ha cambiado un poco hacia esa desaceleración económica que yo creo que ha puesto un poco en entredicho todas estas expectativas, ¿no?, que teníamos de principios de año del 2025. Ahora os pregunto por esa desaceleración también en Europa, porque echaba un poquito de agua, un jarro de agua fría el Banco Central Europeo con sus previsiones. Ahora os pregunto también por la parte europea, por no centrarnos solamente en Estados Unidos. Para esta semana, vosotros, Patricia, Rocío, ¿qué va a ser lo más importante? En cuanto a dato, en cuanto a objetividad, parece que ese dato de inflación, ¿no?, en Estados Unidos, pero ¿qué más? Sí, o sea, fundamentalmente el dato de inflación, ¿qué más? Bueno, estamos acostumbrados a vivir sorpresa tras sorpresa, o sea, que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero si pensamos que el dato de inflación es súper importante, como bien ha dicho Powell, no tengo ninguna prisa por bajar tipos y quiero ver datos, o sea, realmente un poco el modelo pausa es porque quiero ver más datos para ver cómo va evolucionando la inflación y el crecimiento, y en función de ahí tomaré mis decisiones, porque también él ha dicho que todo el tema arancelario, tomar decisiones sobre lo que se dice y no sobre lo que se hace, pues hace que sea muy, muy difícil gestionar así, ¿no? Por tanto, creemos que sí que es muy, muy importante, el más importante esta semana. Bueno, nosotros desde PAM también pensamos que al final está ahí el dato de IPC americano, pero también hay otros datos en Europa que van a condicionar bastante el movimiento de las bolsas. No nos olvidemos de las actividades de producción, importación y exportación alemanas, que también van a ser un poco desencadenantes de movimientos en Europa, y siempre hay que estar pendientes de las oportunidades que se vayan generando. Está claro que estamos en un periodo de muchísima volatilidad, al que no estábamos acostumbrados después del rally de final de año del 2024, y al final pues estamos viviendo un poco un momento de corrección que le da la oportunidad a esos inversores que estaban más reacios a lo mejor a entrar en Europa, a poder ahora decantarse un poco más por el continente europeo. Pero lo que sí que está claro es que la volatilidad nos va a acompañar todo este año, y que no hay que olvidarse que hay que centrarse en ese largo plazo, ¿no?, y en esos resultados empresariales que comentábamos antes, que son los que dirigen el crecimiento en el medio y largo plazo. Esta semana tenemos cita importante, no solo con Inditex, sino con el sector auto. Vamos a ver qué cifras salen de Volkswagen, de BMW, de Daimler y de Porsche. Luego os voy a preguntar, después de la parada de publicidad, por si de la prisa o menos prisa que tenga Powell a la hora de bajar tipos va a depender mucho de los cambios que tengamos que hacer en cartera, ¿no? ¿Cómo puede afectar eso a nuestras inversiones? Que la gente que nos está escuchando dirá, bueno, este señor no tiene prisa, pero yo necesito saber qué hago en el medio plazo, en qué invierto hoy, no. Y si miramos más a Estados Unidos, o si seguimos mirando más a Europa, renta variable me refiero, luego os pregunto también por renta fija, pero parece que la renta variable europea ha empezado mejor la
ha empezado mejor este año 2025. Os hago una antes de irnos a publicidad. Empiezo ahora por tu lado, Rocío. BCE, jueves, que lo dejamos, parece ya que ha pasado mucho. Es que claro, con el ritmo que llevamos de información, parece que desde el jueves pasado ha pasado una vida y media. Pero, ¿qué os dijo el mensaje de Lagarde, ese término que utilizaba en el comunicado de significativamente menos restrictiva, refiriéndose a la política monetaria? ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo, que hasta ahora siempre parecía que iba un poco detrás de la FED, pero parece que ya toma sus propias decisiones, y esas previsiones de crecimiento, que rebajaba la estimación de crecimiento para Europa este año? Bueno, nosotros al final desde DEPAM lo que estamos viendo es que el Banco Central se va a parar en un rango de 2,25. Al final hay que tener un poco en cuenta... Queda poquito todavía. Queda poquito porque también estamos pendientes de los datos y hay que tener en cuenta que ese nuevo programa de incremento del techo de deuda, sobre todo en Alemania, incrementar el gasto de defensa en los países europeos, pues no va a dejar de ser una tendencia inflacionista en el corto plazo en Europa, con lo cual al final pues tienes también ese mix con el que Lagarde tiene que lidiar un poco. En el corto plazo a lo mejor sí que vemos esos movimientos de precios del IPC al alza, pero luego se normalizará. Entonces hay que ver un poco cómo va evolucionando todo. Lo que sí que está claro es que al final es mucha información la que tienen que tener en cuenta, y ya no es únicamente ese mercado laboral o ese crecimiento económico, sino que hay otras variables que lo pueden condicionar. Pero ¿sorprende, Patricia, que no haya plan? ¿O hay plan y no nos lo quieren decir? Cuando digo que no hay plan es porque, bueno, vamos a ir viendo a ver qué va pasando. Bueno, es que, vamos a ir viendo cómo salen los datos. Supongo que tendrá algo pensado, ¿no? Pero yo creo que ese es el plan más inteligente. O sea, en la medida en que tú no tienes los datos claros, pues no tomes decisiones que luego puedas arrepentirte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que antes de esta semana pasada nuestras expectativas era un 1,75 a finales de año, sí, y lo hemos movido al 2. ¿Por qué lo hemos movido al 2? Bueno, pues por todas las noticias que ha habido, por el mensaje de Lagarde, porque pensamos que Lagarde va a preferir mantener esos tipos pues un poco más altos de lo que nosotros nos esperábamos antes, a raíz de que vea nuevos datos de inflación, a bajar y luego tener que subir si la inflación se eleva, ¿no? Nosotros pensamos también que los riesgos un poco de desaceleración han bajado un poquito pues por todos estos estímulos nuevos que estamos viendo, y además también a medida que nos acercamos más a ese tipo neutral, que nosotros pensamos que está entre 1,75 y 2,25, el consenso de los miembros del Banco Central Europeo es menor, ¿no? Entonces, sí que pensamos que bueno, pues está tomando una decisión pensada. Eso sí, también pensamos que si en algún momento las cosas se giran hacia otro momentum con el que no cuentan, no van a dudar de bajar por debajo de ese 2%. Pero sí que pensamos que el plan, aunque sea esperar, es un plan. Hay plan, vale, sí. Bueno. Susana. Pues yo no sé si es plan, la verdad que no, el plan, pero sí que es cierto que tiene sentido mirar, o sea, esperar y mirar y luego tomar una decisión, sobre todo por el alto nivel de incertidumbre que hay en Europa, ¿no? Porque Alemania tiene un plan, pero también tiene que ser aprobado, ¿no? Entonces todo ese exceso fiscal también va a traer un poco de incertidumbre y volatilidad a los mercados, con lo cual es verdad que hasta que no sepan o hasta que no tengan otros datos encima de la mesa, pues está claro que lo que tienen es que esperar y tomar ciertas decisiones, y que lo vemos también más cercano al 2%, más que al 1,75%, y es verdad que, bueno, yo no sé si tienen un plan, yo diría que no suena mucho a plan, la verdad. O sea, igual lo tienen, pero no está bien explicado, ¿no? Belén. Bueno, yo creo que el plan es reunión por reunión y guiándose de los datos, lo que acaban de comentar mis compañeras de tertulia, partido a partido. Al final es verdad que sí que dieron unas previsiones de crecimiento más bajas para 25 y 26 en como 0,2 puntos, pues por todo el tema del freno posible en las exportaciones y la incertidumbre política, pero es que vamos a ir partido a partido. Vale. Eso es así. Que vayan sacando los oyentes ese papel y boli, o donde le apunten sus cositas, que vamos luego a la vuelta de publicidad a buscar oportunidades, ver dónde miramos, si miramos más a Estados Unidos, a Europa, de lo que diga, haga o no haga Powell, diga o no diga, haga o no haga Lagarde, vamos a ver cómo afecta esto a nuestras inversiones y miramos oportunidades, renta fija, renta variable y otros activos, si es que las hay. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad? 300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA. ¿Y las que quieren operar con más seguridad? BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos? DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Este martes 11 de marzo, H2 Intereconomía en directo desde Zaragoza, con motivo de la primera semana del hidrógeno de Aragón. Analizaremos con la colaboración de la Fundación Hidrógeno Aragón cómo esta comunidad autónoma está liderando la apuesta por este vector energético. H2 Intereconomía en directo desde Zaragoza este martes desde las 11 de la mañana. Presenta Rubén Gil. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Y 37 a las 8 de la mañana de este lunes 10 de marzo, lluviosa en buena parte de España, así que ánimo, y cuidado con la carretera y ánimo con los atascos, que en Madrid puede que sea una mañana complicada. A nosotros estamos aquí muy a resguardo y hablando de mercados, hablando de la situación económica con Belén Ríos de Safas Arasin, con Susana García de Júpiter Asset Management, con Patricia Malpeceres de Allianz Bernstein y con Rocío Poquet de DIPAM. Vamos a mirar oportunidades. Y os decía yo, de la prisa que tengan los bancos centrales va a cambiar mucho, Belén, nuestra hoja de ruta como inversores, es decir, que haya menos bajadas, que las bajadas de tipo se hagan ahora y ya no se hagan más lo que queda de año, o que se deje alguna, si es que se deja para el final, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Eso cómo nos va a afectar? Las bajadas de tipos tienen un efecto bastante inmediato. Al final, el inversor tiene bastante prisa en descontar y al final, pues, que vaya a haber, ya hemos visto, no tiene demasiada prisa en bajar tipos y esto es una duda y toda la inflación importada que parece que va a haber con todo el tema de aranceles va a frenar, ¿no? El que haya una posibilidad de bajada de tipos en Estados Unidos. A nosotros nos gustan. ¿Entro en recomendaciones? Tira. Seré yo el que te nos gustan más sectores defensivos, ¿no? Estamos más en productos básicos y sobre todo en sanidad. Pues al final sí que pensamos que los temores respecto a los recortes que puede hacer en sanidad Trump en Estados Unidos están un poco sobredimensionados y van a seguir manteniendo buenos resultados. En tecnología estamos un poco más cautos porque sí que es verdad que toda la proliferación que ha habido recientemente de nuevos sistemas de inteligencia artificial está abaratando bastante el tema y parece que hace que las valoraciones estén en entredicho, parece que es difícil que volvamos a las que había. Y por acabar en Europa, ya pasando al otro lado del charco, pues yo diría que sí que hay que ser un poco más cauto. ¿Más cauto en Europa que en Estados Unidos?
Bueno, cautos en los dos. Bueno, los dos. Sí. Bueno, a lo mejor, o sea, el tema está en que de finales de diciembre, a finales de diciembre había un diferencial de un 30% entre el mercado americano y el mercado europeo. Y esa diferencia se ha limitado. Entonces, yo creo que mientras que hasta ahora nos valía un poco de todo en Europa, pues, entre comillas, ahora hay que ser un poco más selectivo, ¿vale? Entonces, nos gusta más pues todo lo que sea mediana y pequeña capitalización, porque suelen ser más mercados más locales y tienen menos influencia, o sea, menos exposición a todo el tema de las exportaciones. Vale, te he apuntado por aquí sectores defensivos, productos sanidad básicos, sanidad, cautos en tecnología y medio en small cap en Europa. Oye, ya que ha abierto Belén la lata, vamos ya con esto, ¿no? Susana, venga, vamos ya, no vamos a esperar, que es que luego lo dejamos para el final, llega el tiempo y os meto prisa, pues no, vamos a hacer las cosas bien. Ahí venga, Susana. Pues muy bien, pues nada, nosotros en Estados Unidos, como os comentaba, nuestro equipo de renta fija sí que es un poco más contraria y ahí sí que ve una desaceleración del crecimiento, con lo cual nos sentimos mejor en el lado pues más defensivo, ¿no? Entonces en activos más tradicionales, sobre todo también en larga duración. Y bueno, pues eso, que nos protejan un poco ante esta incertidumbre. Sí que vemos que descontamos otras 2 bajadas de tipos este año por estos datos que os comento, que son más débiles de lo que vemos. Y bueno, con respecto a renta variable, Europa nos sigue gustando. Sí que es verdad que lo que hemos comentado, va a haber una pausa probablemente en las bolsas, habrá una corrección que será también un buen momento de entrada. Las valoraciones sí que siguen interesantes, además que lleva desde pues unos 3 o 4 años también que en Europa pues están cotizando con bastante descuento, con lo cual todavía hay mucho espacio de crecimiento. Sí que lo vemos también en ciertos sectores, como nos gustan mucho los bancos europeos, también pues más defensivos, ¿no? En lo que es healthcare o educación. Y luego desde Júpiter sí que pensamos también que en estos entornos de tanta volatilidad y tanta incertidumbre, tanto en Estados Unidos como en Europa, sí que nos gustan mucho las estrategias un poco más alternativas que te ayuden a descorrelacionar las carteras y a diversificar, ¿no? Pues en este entorno pues nosotros tenemos, por ejemplo, un fondo que es de neutral al mercado. Entonces, con esto, pues bueno, primero que sí que podemos apostar por estas empresas más atractivas. Y luego también tener en el libro corto las empresas que son un poco menos atractivas, además que no tienes sesgos de estilos, ¿no? Entonces te ayuda un poco a poder navegar, porque es muy difícil hacer predicciones, lo estamos viendo tanto en un sitio como en otro. Entonces con esto te ayuda un poco pues eso, a descorrelación, ¿no? Luego también nos gusta mucho el oro. El oro. Plata, sí. Vale. Vemos un hedge, ¿no? Una cobertura, un seguro de incendios que nosotros siempre decimos, no tienes que esperar a que esté tu casa en fuego para tenerlo en tu cartera. Entonces, pues así de esta manera diversificas. Patricia, ¿qué te apunto? Dentro de renta variable, pues la verdad es que pensamos que el entorno sigue siendo bueno para activos de riesgo. Hemos comentado los resultados empresariales en general han sido buenos, en las perspectivas es que lo sigan siendo, y eso es lo que debería de llevar a la renta variable a tener buenos resultados. Las buenas noticias, pues yo creo que las buenas noticias es que el año pasado hemos estado hablando continuamente de la concentración de los índices, sobre todo del S&P, en las 7 magníficas, grandes tecnológicas, etcétera, y parece que eso ya se empieza a abrir. A nosotros nos seguimos creyendo en el excepcionalismo americano, creemos que es un mercado en el que hay que estar, nos sigue gustando la tecnología, pero hay que ver ya cuáles sí, cuáles no, y en qué porcentaje cada uno. Dicho esto, lo bueno de que el mercado esté ampliando es que hay otros muchos sectores, compañías con muy buenas valoraciones, con muy buenas perspectivas que nos van a ayudar a diversificar. Comparto totalmente con Belén la parte de salud. Si te fijas, el sector salud el año pasado en comparativo con otros lo hizo bastante mal. El peso que tiene ahora sobre el índice MSCI World es de los más bajos de los últimos 10 años. Sin embargo, valoraciones muy atractivas y expectativas de crecimiento muy buenas. Por tanto, un sector defensivo que nos puede ayudar a tener una cartera diversificada. Nos gustan también compañías con alto reparto de dividendo, financieras, energéticas, etcétera. Y dicho esto, esta amplitud del mercado no solo es con respecto a sectores, sino que también en regiones. No hemos visto cómo Europa nos lleva a la delantera este año y pensamos que hay oportunidades en Europa, pero nosotros seguimos viendo algo más de recorrido en Estados Unidos. ¿En renta fija? La fiesta la semana pasada con la rentabilidad. Sí, la verdad es que nosotros, nuestras carteras aggregate, que igual son las que te dan un poco una idea de dónde vemos las oportunidades, seguimos estando donde más positivos en bonos corporativos de grado de inversión, aunque los spreads son estrechos, pensamos que el
carry que te dan todavía es interesante. Tenemos algo también de high yield, sobre todo por la parte de más alta calidad crediticia. Y luego por la parte de duración estábamos algo infraponderados versus mercado, pero es verdad que el otro día comentaba un gestor que la subida del boom había sido la más grande en un día desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad táctica para resetear un poco la cartera y coger un poco más de carry. Pero es verdad que nosotros también utilizamos mucho la parte de duración como un hedge versus toda esa exposición que tenemos a crédito. Oportunidades, y yo diría que tanto en renta fija como en renta variable, ahora sí o sí, gestión activa y gestión flexible. Ha comentado Susana, todos los cambios que está viendo son muy rápidos y tener esa posibilidad de poderte mover, creemos que es un valor añadido. Rocío. Sí, nosotros desde DIPAM consideramos que esta volatilidad de mercado, pues al final la gestión activa es la que te permite explotar estas irracionalidades que van surgiendo, ¿no? Dentro de la renta variable, pues sí que vemos muchísimas oportunidades en Europa. Sin olvidarnos también de las grandes empresas innovadoras americanas, que al final son las que han estado liderando el crecimiento y que lo van a seguir liderando a través de la implementación de la inteligencia artificial en todos los sectores. Y esto lo relaciono un poco con ese crecimiento potencial que estamos viendo en Europa, y es que si bien Europa se quedó un poco más rezagado dentro de toda la cadena de producción de la inteligencia artificial, aunque tengamos dos grandes empresas y dos bastiones como ASML y ASMI en el continente, sí que dentro de todo ese rally que hubo el año pasado, pues al final Europa tenía más infraponderación dentro de toda la cadena de valor, pero parte desde un punto más bajo para toda esa implementación de la inteligencia artificial y toda esa transformación y crecimiento que se va a llevar dentro de las empresas europeas. Y es por eso que comentaba que hay que explotar esas irracionalidades del mercado europeo, porque sí que llevamos varios años diciendo es el momento de Europa, y realmente nunca llegaba, pero ahora sí que estamos viendo que los resultados empresariales son sólidos, que siendo selectivo y diversificando mucho las carteras tienes un buen momentum para añadirlo en cualquier tipo de estrategia, y lo que sí que es verdad es que puedes diversificar mucho por sectores. No hay que olvidarse que hay bastiones, empresas dentro de la economía mundial que son modelos de negocio que son imposibles de replicar tanto por Estados Unidos como por el continente asiático y que están liderando el crecimiento. Y no hay que olvidarse del sector lujo a través de empresas que pueden controlar su oferta, que tienen muchas ventajas competitivas, y sabiendo buscar las oportunidades correctas en Europa sí que podemos recoger ese potencial de crecimiento. Otro sector europeo que tiene muchísimo potencial de recorrido, que pensamos en DIPAM, es el real estate europeo, que viene sufriendo los últimos 2-3 años, que si bien es un proxy de la renta fija porque tiene una alta correlación con las largas duraciones, pero está cotizando un 32% de descuento sobre NAV, o sea que al final tienen un dividend yield superior al 6%, y por poco que se vayan estrechando ese diferencial al que va cotizando, pues puede ir volando, ¿no? Entonces hay que ver un poco, hay que saber diversificar dentro de los diferentes sectores en Europa, pero sí que es un buen momentum para ello. Y dentro de la renta fija, por diversificar un poco las ideas que han dicho mis compañeras, desde DIPAM sí que consideramos que manteniéndonos en ese espectro investment grade, pero yéndonos a gobiernos de países emergentes, porque al final es una buena oportunidad para coger carry. Estás en diferenciales superiores al 4,5% contra un global aggregate, contra una eurozona, y al final te está dando un carry del 8,6%, diversifica mucho, e invirtiendo en divisas locales pues te permite sobre todo cubrir, ¿no?, esos riesgos, esas volatilidades, sobre todo si eres agnóstico a los índices de referencia y sabes buscar las oportunidades correctas en función de los momentos macroeconómicos de cada uno de los países, ¿no? Con lo cual, pues, ideas diferentes para poder complementar las carteras. Pues tenemos para todos los gustos, todos los bolsillos y prácticamente todos los perfiles. Nosotros ya hemos hecho los deberes. Ahora vamos a ver qué nos depara la semana. Ha sido un verdadero placer tenerlos por aquí. Abrir esta semana en femenino con esta tertulia de mercados. Hoy también acompañado con Belén Ríos de Safa Salasin. Gracias, Belén. Hasta cuando quieras. Gracias, hasta la próxima. Susana García de Júpiter Asset Management. Gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien. Patricia Malpeceres, Saraya Bernstein. Gracias también. Gracias y feliz semana. Igualmente. Rocío Poquet, gracias. Muchísimas gracias y buena semana. Enseguida abrimos los mercados, 8:49 de la mañana.